Muy bien. Apocalipsis capítulo 1, porque vamos a trabajar la escatología. Y como decía, ¿cuántos acá manejan escatología? Pongan una manito arriba. Y yo creo que el hermano les mandó el índice temático que vamos, o las lecciones, porque me gusta ubicar las clases por lecciones. No sé, hermano, mi hermano Juan Carlos, le hago una pregunta. Amén, mi hermano. Ya les pasé el grupo de WhatsApp. Sí, hermano Juan Carlos, bueno, yo no sé si así han llevado el orden, digamos, didáctico, pero me gusta ubicar mi materia por lecciones. No sé si le parece que está bien así. Sí. Está, está perfecto, mi hermano Maximiliano. Amén. Está De, perfecto. de manera que el estudiante pueda saber Es que bueno porque nos ayuda a hacer una estructura más ordenada. sí, señor, sí, señor. De modo que la persona dice, en la lección 1 vi esto, en la lección 2 vi esto, en la lección 3 vi esto de la materia de escatología. O sea, que es como que se lleva un orden para uno poder organizar sus ideas en cuanto a la explicación de la escatología. Bueno, como les dije antes, yo he debatido con escatólogos, o no escatólogos, porque hay gente que se la da de escatólogo también. E incluso somos todos del nombre, pero en una ocasión debatía con un hermano. Yo no soy de los que me pongo a contender con un hermano si opina diferente de mí. Y no me van a hacer preguntas ahora porque estoy en la introducción, sino al final. Pero sí debatía porque la persona decía que el pueblo de Israel y la iglesia resucitaban juntos. Déjenme para responder esas preguntas cuando dé la lección de la resurrección de los muertos, para no adelantarme a las lecciones. Pues yo le decía que yo difería de ese concepto, pero pertenecemos a la misma doctrina. No me puse a pelear ni a discutir, la persona me puso un poco de versículos y yo no podía encajar. Hubo un gran debate con tremendos escatólogos en un grupo de WhatsApp y la persona me decía a mí que yo entrara a refutar a aquella persona que decía que pues la iglesia resucitaba primero que Israel y que yo dijera que sí, que no, que se resucitaban juntos porque dije, yo no pude hacerlo porque no puedo fallar a la ética de la palabra. No tengo yo esa versión en la mente todavía. Si alguien en un momento dado, me confirma bíblicamente que Israel resucita juntamente con la iglesia, pues podría cambiar de planes, pasar por ahí. Eso como premisa de introducción para que miren que hay diferencia de escatólogo en escatólogo, siendo aún de la misma denominación o iglesia, siendo los mismos unicitarios, podemos diferir de algunos conceptos o estudios, pero estas diferencias no nos pueden poner a pelear, sino más bien a presentar nuestro argumento en la mesa con respeto y con Biblia. Repito, con respeto y con Biblia y buena argumentación. Amén. Leamos con el hermano Dani. Hermano Dani, cuando leas, quisiera que pusieras la cámara y así vamos a empezar con Apocalipsis capítulo 1. No sé si me escucha el hermano Dani. Vamos a leer Amén, bastante. hermano Maximiliano. Va a leer capítulo 1, verso 1, lentamente hasta el verso 17. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Amén. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía
y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos levantó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes. Espere, hermano Dani. No puede decir levantó de nuestros pecados, sino lavó, creo. Mire bien. Sí, perdón. Y nos lavó Ajá. de nuestros pecados con su sangre, Sí. y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, Vamos, y oí detrás de un Hermano Dani, ¿vamos en qué versículo? versículo 10. Ya, siga leyendo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Ahí, Escribe un libro. déjelo ahí. El Amén. primero y el último. Voy a compartir una imagen acá. Gracias, hermano. Gloria al Señor. Bien, continúe usted mismo leyendo acá en la pantalla. Si alcanza a ver, si no alcanza a ver, me avisa. Prenda micrófono y me dice. Si alcanza a ver o no. Lección 1. Sí, Ajá. lección 1. Texto, Apocalipsis 1, versículo 1 al versículo 17. Escatología. Es una rama de la teología que estudia o trata de los acontecimientos finales. Desde su origen etimológico, significa escatos, que quiere decir el final, lo final, el postrero o lo postrero. Pare ahí, hermano. Gracias. Gracias. Amén. Esas palabras claves que están ahí, hay que tenerlas como anotadas en una libreta. Lo que significa escatología para muchos que no saben y no se ocupan de investigar el origen etimológico de la frase. Todas las frases tienen su origen y son puestas en contexto. Y cuando se ponen en contexto, adquieren significado. Entonces, cuando alguien habla de escatología, piensa que solamente se habla de lo último de los acontecimientos apocalípticos. Y no es así. Repita la definición. Ajá. Es una rama de la teología que estudia o trata de los acontecimientos finales. Desde su origen etimológico, significa escatos, que quiere decir el final, lo final, el postrero o lo postrero. Bien, gracias. Siga. En definitiva, la escatología bíblica se ocupa en abordar temas como introducción a la escatología, el fin del mundo, el fin de la existencia humana, la tanatología. Aquí me equivoqué, hermano. Es tanatología. Ya lo voy a corregir. Tanatología, la muerte, el infierno, el lago de fuego, la resurrección de los muertos, el arrebatamiento,
las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, el anticristo, la gran cena, el milenio, las 70 semanas de Daniel, la salvación para Israel, las profecías apocalípticas, la segunda venida de Cristo, el Armagedón, cielo nuevo y tierra nueva, etcétera. Amén. ¿Cuántos han estudiado escatología aquí? Levánteme la manito, por favor. Creo que ninguno. Entonces, Un ponga su, poquito, mi hermano. ponga su cafecito ahí al ladito entonces para que no se vaya a dormir, aunque la clase va a ser como siempre las horas que son, pero vamos a viajar por el mundo de la escatología bíblica, pero hoy vamos nomás como a tener un concepto claro de lo que es escatología, porque alguien dice, sí, soy escatólogo, estudié. Hay gente que terminó el instituto bíblico y no sabe nada de escatología. ¿Sabían eso? Nada. Poco o nada, o un, no sé, un poquito. Lo que más la gente sabe que termina es que Cristo arrebatará a su iglesia para llevársela al cielo y que los muertos van a resucitar y van a estar en las bodas del Cordero, van a estar en el tribunal e incluso hay personas que dicen, hermano, hoy Dios nos va a juzgar en el tribunal de Cristo. Digo, hay que analizar bien eso. Muy bien. La palabra que tenemos clave es que escatos es la palabra femenina de la raíz etimológica griega, que significa el postrero, lo postrero, el último, lo último o lo final. No necesariamente se refiere al fin del mundo, al fin de la existencia humana, sino también al fin de un suceso, a lo último de un suceso. Vamos a poner, y también la raíz femenina es escatis, escatis. Esa es la raíz femenina. La masculina es escatos y la femenina escatis, que también se refiere a la última en este caso. Ahora bien, le damos la bienvenida a nuestra hermana Sarita, a la hermana Lucía, también que la vi por ahí, no sé si ya se desconectó, pero ahí está. Que están aquí también aprendiendo. A mí me da gusto cuando veo damas capacitándose. Mire, la gente es como, nosotros somos un poquito machistas, ¿no? Cuando escuchamos que va a predicar una mujer, ya como que, uy, una mujer a predicar o a enseñarnos, pero a mí no me da ningún problema escuchar a una hermana que tenga un buen conocimiento de la palabra, yo me siento naturalmente a escucharle. Entonces, les felicito a las hermanas. Vamos a preguntarle, hermano José Bayo, ¿qué significa la palabra escatos? Escatos. Ajá. Si lo tiene apuntado, puede leerlo. No lo tengo apuntado, mano, pero significa el final, lo final, ¿Qué más? lo postrero, Ajá. el postrero, lo postrero, ¿no? Ya, está bien, ok. Hermano, yo de San Martín, gracias, hermano José Valle. ¿Se refiere solamente al fin del mundo, al fin de la existencia, o abarca otros fines? ¿Cuál es? ¿Qué puede aportarnos? Vamos a interactuar. Creo que, bueno, como se veía allí, pues estudian todo lo relacionado a las profecías, tanto antiguas, sí, en su estudio, como también nuevas. Muy Eh, bien. bien decía el hermano, pues etimológicamente la palabra es escatos, que quiere decir el Amén. fin, lo final, el postrero o lo postrero. Amén. Gracias, hermano yo de San Martín. Les vuelvo a insistir para que no vayan como decimos, a dogmatizar el término. ¿Qué es dogmatizar el término? Solamente se aplica al fin de las cosas apocalípticas, como la muerte, la resurrección, el fin del mundo. No, 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 no.
significa lo postrero de cualquier acontecimiento. Se lo voy a probar por la Biblia. Lo final de cualquier acontecimiento. ¿Ok? Por ejemplo, estamos en una fila en el banco con el hermano Jorge y yo digo, yo soy el primero y el hermano Jorge Arturo es el postrero. Esa palabra en griego es, yo soy el alfa y el hermano es el escatos. ¿Sí ven esa palabrita? Yo soy el alfa, el primero, y el hermano Jorge es el escatos. Eso es lenguaje. Dentro del contexto griego no se va a decir primero y postero, se va a decir alfa y escatos. Aunque también se dice omega, ¿no? Pero en este caso es el que está al final, el que está al final, o lo que está al final. Vamos a mirar un texto bíblico un versículo para comprobarlo. San Juan 7, versículo 37. Hermano Francisco, San Juan 7, 37. Hermana Lucía, Acá. hermana Lucía, buscar Apocalipsis capítulo 1, 10 y 11. Para mirar la palabra que estamos utilizando, que no necesariamente se atribuye a los acontecimientos del fin, sino, perdona, cualquier suceso o un sujeto que está al final, desde su raíz etimológica. Leamos, hermano Francisco. Amén. Dice en San Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús hasta ahí. Bien, ¿cómo traducimos esa palabra en el último y gran día de la fiesta, hermano Carlos? ¿Cómo lo diríamos en el griego? Hermano Oscar, más bien digo, hermano Oscar. Mi hermano, en escatos Ajá. y gran día de la fiesta. Sí, en el escatos. Jesús se puso en pie en el escatos, en el último día de la fiesta. No era el fin del mundo, era el último día de la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí ven cómo ponemos las cosas en contexto? Yo diría que esto se llamaría pedagogía. La pedagogía es como una ciencia o disciplina que nos presenta de cómo se enseña o cómo se transmiten conocimientos. Y para él, Hermano Martín, amén. o sea, en resumen es el final de cada acontecimiento, no del final de todas las cosas. Exactamente, pero dije que la palabra es una palabra polisémica. Si quiere poner ese término ahí, es una palabra polisémica, pero los cristianos ortodoxos, ahí tienen el micrófono prendido que creo que me retumba la voz. Ajá, gracias. Ana Francisco. Ya. La palabra polis es una palabra polisémica. ¿En qué sentido? ¿Por qué las palabras se vuelven polisémicas? Por su inherencia a otros continentes o países. Les voy a explicar. Eso es lo que pudiéramos sintetizar. Una palabra se vuelve polisémica por su aplicación o cuando es acuñada a otros países o continentes. Miren que es una palabra griega, pero estamos hablando en español. Entonces aquí nosotros tenemos una manera de ver ese término. Es el final. Es lo último, dice otra persona. Ahí vienen dialectos, etcétera, etcétera. Entonces, como decía el hermano José Valle, no sencillamente es al fin del mundo. No. Es al fin de algo o de un acontecimiento. Porque la palabra es polisémica. Poli del griego viene de muchos o varios. Y semas significa significado, valga la redundancia. O quiere decir significado. Entonces, una palabra polisémica es que tiene varios o muchos significados dependiendo el contexto en que se aplique. Un ejemplo que voy a poner acá con mucho respeto. Los colombianos creo que tenemos buen respeto para hablar frente a las mujeres.
Yo llegué a una tienda hoy a comprar y dice una muchacha, ¿cómo es que dice? Yo le digo a ella, usted tiene una cara como de una persona muy tranquila, humilde, callada, como un ángel. Me dijo un ángel, pero a ese me vuelvo el diablo. Entonces yo le digo, uy, Dios mío, le digo, me quito de aquí. Y entonces, pero lo dije en broma, me quito de aquí, porque si te vuelves el diablo, imagínate. Entonces, ella dice, es que nosotros los hondureños a veces nos gusta la mecha corta. Entonces yo digo, mira que esa palabra es como una grosería en mi país. Entonces, ¿cómo así? Explícame, explícame. Le digo, no te puedo explicar porque me da pena. Entonces, dice ella, pero usted la puede decir porque aquí no significa nada malo. Le digo, no, porque todas las que están aquí ustedes son mujeres y me da pena hacerlo. Respeto a ustedes. Entonces dice, ay, pero entonces son dice ella, entonces son los colombianos que tienen ese respeto frente a las mujeres, porque aquí hablan porque hablan. Entonces, mire que es cultura, ¿no? Es cultura. Creo que nosotros la mayoría frente a una mujer no expresamos algo que salga de lo normal. En este sentido, miren que esa palabra aquí no significa nada malo. Y hay palabras aquí que se dicen que en mi país son una grosería. Y palabras que decimos nosotros en Colombia que acá son una grosería, ya es normal. Entonces, diríamos que podían ser palabras polisémicas. Eso para explicar el término. Entonces, si uno se ciñe o se dogmatiza o se vuelve ortodoxo, ¿sabes qué significa la palabra ortodoxo? Vamos a ver, hermano Juan Carlos, porque la gente habla mucho de ortodoxo, ortodoxo, judío ortodoxo, ortodoxo, pero no entiende el término ortodoxo. ¿Qué significa esa palabra ortodoxo, hermano Juan Carlos? La verdad, mi hermana no ha investigado a profundidad el término ortodoxo. No le ponía una definición Pero se dice, completa. ¿cierto? Sí, Se dice, incluso ¿no? hasta dice que la doctrina trinitaria desde su inicio no era la misma doctrina ortodoxa de los tiempos actuales. Ajá, ¿Ya? ajá. Yo más o menos en mi mente entiendo que son, es como decir algo actual, ¿no? Sí. Porque está ya formulado completamente dentro de nuestros tiempos postmodernos, pero no Ah, sé si estará correcto. amén. La palabra doso es como la emisión de algo, de un concepto. En ese, Claro, un concepto, sí. pero Y ya está bien formulado. la palabra orto significa correcto o derecho. Imagínate Allá. eso. Correcto o derecho. Por eso cuando O sea, decimos, sería una definición bien completa ya. sí, señor. Entonces, yo lo que veo es Ujú. muchas veces que la gente habla de cosas que no sabe el origen de ella. Entonces, si se enfrenta a un debate con alguien académico, es donde uno puede hacer el ridículo. Por eso yo trato que cuando estoy enseñando, eh, enfatizar mucho en que la persona conozca el término. Hay un orador o un politólogo que me encanta argentino porque él siempre da significado del término. Se llama Agustín Laje. ¿Cuántos han escuchado hablar de él? Agustín Laje es un argentino. Siempre que él va a hablar, define el término de la frase. Y por eso se ha vuelto tan famoso porque hasta el momento yo diría que son pocos los que le han ganado a él en un debate con la defensa de el tema de la vida, de los fetos. Él trabaja mucho el tema pro vida, que no está de acuerdo con el aborto. Y entonces se ha enfrentado mucho a los que sí, y les ganas con eso, porque él siempre va a la raíz etimológica y la pone en contexto la frase, y entonces se vuelve un orador bastante elocuente, bien académico, bien versátil, y da gusto escuchar a una persona que hable bien. Hablar bien no significa tener un tono de voz bonito. No, señor, eso es otra cosa. Hablar bien significa hablar coherentemente, claro, conciso y que se le entienda. Lo Hablar que con propiedad, mi hermano. sí, señor. Amén. Y esa propiedad se adquiere cuando uno conoce lo que está hablando. Muy bien. Estamos haciendo hincapié en las frases, porque a veces corremos con las cosas y a veces es mejor decir poquito, pero que se entienda. Amén. Decir poquito, pero que se entienda, que edifique a las personas. Estamos con la palabra escatos, que quiere decir
el primero, el postrero, lo final o lo último. Y la Biblia está llena de eso. Leímos el primer versículo con el hermano Francisco que dice, en el último y gran día de la fiesta, o sea, en el escatos. La hermana Lucía va a leer ahora, entonces, Apocalipsis 1, 10 y 11. Amén, hermano. Dice así, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las El verso 10 está leyendo el 10. ¿El 10? El 11 ahorita. No, el 10, el 10. El 10, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, Ajá. y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía, Sí, siga. Siga, hermana. escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Ajá. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Perdón, hermana Lucía, Filadelfia. creo que estoy buscando la palabra primero y postero, creo que está en el verso 9, entonces. La palabra primero y postero, creo que... Tal vez es la versión, perdón. Pero mire el 9 para ver, el 9. Al 9. ¿Qué dice? 1:9. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla de Patmos por causa de la Es palabra el de 8, Dios. mano, 1:8, perdón. 1:8, gracias, hermano. 1:8, Lucía, ajá. Gracias por Yo su soy el alfa y la omega, dice el Ajá. Señor Dios, Sí, sí. el que era y que es y que ha de venir, el Todopoderoso. Ajá. Y miren que ahí dice alfa y omega. ¿Cómo dice la versión del hermano José Valle? 1:8. Ya, un momentico. Dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin. ¿Se dan cuenta? Dice el Señor, Principio. el que es, el que era y el que ha de venir. Ahí dice principio y fin. El hermano Dani estaba leyendo Apocalipsis 1 y mencionó la palabra primero, postrero. Hermano Dani, búsqueme ese versículo que usted iba leyendo ahí en Apocalipsis 1. Verso 11, dice él. El versículo 11. El 11, entonces no estaba equivocado. Sí, es el 11. Vamos otra vez, hermana Lucía, al verso 11, a ver qué dice. Ajá. Prenda el micrófono, es tan amable. Ajá. Sí, voy a poner en la Reina Valera para ¿Qué leer versión así está como, leyendo usted, hermana? de las Américas, creo. La Biblia de las Américas, pero léalo ahí a ver qué dice en ese verso 11. Primero. Bueno, el 11 dice, entonces me volví para ver quién era la voz. No, perdón. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ya, learán la versión Reina Valera, porque parece que ahí entonces sí habría un cambio, ¿no? Sí, parece que sí. A ver, Reina Valera 60. El mismo verso 11. Sí. Ok, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Amén. Escriben un libro. Ahí, hasta ahí. ¿Se dan cuenta la importancia de tener varias versiones, ¿no? Cuando hacemos estudio bíblico. En este caso, si no estuviéramos haciendo un estudio bíblico, nos quedaríamos solamente con lo que está diciendo la versión Las Américas, nos está quitando la palabra primero y postrero. Entonces, en este momento, tendríamos en el tema exegético, la exégesis nos dice, miremos varias versiones. Vamos a varias versiones porque necesitamos tener buen argumento para explicar un tema tan delicado como la escatología. Entonces, en este caso, utilizamos la palabra alfa y omega, que significa principio y fin. Eso es. Alfa y omega significa principio y fin. Ahora, primero y último quiere decir escatos. Escatos y omega. En este caso, la palabra escatos siempre va a ser el último, lo último. Lo último de una fila. Ajá, hermano. Hermano,
Si significa lo mismo, ¿por qué hacen por ejemplo, en el 8 dice, yo soy el alfa y la omega, Sí. principio y fin? No, es lo Bien. mismo, ¿no? No, le voy a explicar. Tenemos lo que se llama traducción bíblica, por eso dice versión tal. Entonces, en el original griego no va a ponerse a decir ese poco de cosas, sino estándar. Entonces, el traductor bíblico interpreta dialectos y interpreta modismos y entonces hace como aclaraciones en el momento de la narrativa. En este caso podría decir entre Casiodoro de Reina. Bueno, no tenemos prácticamente porque hay más traductores que hacen, tenemos la versión de la versión. O sea, que no es como la Reina Valera pura que tenemos en la mano, no. Como decimos, está trabajada por varios traductores y le van poniendo como actualizaciones. Es solamente por eso, hermano José Valle. Ah, Le invito a que sí trabajen mucho la lingüística, que les va a ayudar muchísimo a eso. O sea, es Hermano, parecido, hermano, es parecido cuando dice, desierto, desierto, os digo. sí, señor, es como eso se llama una afirmación o reafirmación de una teoría, concepto. Hermano Juan Carlos, ¿iba a decir hermano, algo? sí, una pregunta. ¿Y no sería mejor basarnos en el griego interlineal, el griego Ajá. español, que con Ah, mayor exactitud? sí, señor. Sí, señor. Más que las traducciones, porque vamos a los escritos originales. Sí, señor. Sí, señor. Y fíjense que escuchaba a una persona muy experta en lenguas muertas y yo estuve de acuerdo con lo que él decía. Se llama Yatensi Bonilla. Hace mucho tiempo lo escuché. Él es experto en lenguas bíblicas y decía que aún estos diccionarios que tenemos nosotros son basados a copias también. Porque, bueno, no voy a entrar en eso, pero sí los originales está muy delicado que alguien los tenga actualmente. Pero pongan eso en paréntesis para cuando estemos más, ya en unas varias clases de esto, porque ahí sí nos quedamos un tiempo largo. Sí, pero sí hay documentos, hay diccionarios que son buenísimos, fidedignos, pero también hay que hacerle una crítica. Hay que tener un pensamiento crítico. ¿Qué significa pensamiento crítico? Analizarlo, hacerle mucha comparación, ¿no? Tiene que usted volverse un apasionado por el estudio, pero sí, hermano Juan Carlos, que es muy usado ese interlinear griego, muy usado. Gracias, hermano, por ese aporte y lo pueden algunos tener para el trabajo. Yo cuando estoy predicando o aún debatiendo cuando lo hacía, porque ya no pierdo mucho tiempo en ello, casi no utilizaba las raíces porque me tocaba explicar demasiado, ¿no? ¿En qué sentido? De acuerdo a la audiencia, utilice ciertas raíces, porque si la audiencia no son estudiosos, y usted empieza, hermano, viene del griego, viene del hebreo, ya hay personas que empiezan a incomodarse, porque dicen, yo no he estudiado ni eso, o sea, no lo he trabajado y no sé, entonces ya el hermano suena como muy académico o está demasiado elevado, ¿no? Entonces, para que tengan cuidado en eso, dependiendo el entorno de las personas con que usted esté practicando, usted dice, bueno, el hermano Benítez es un teólogo, el hermano Juan Carlos es un exégeta bíblico, el hermano José Valle es un doctor en divinidad, entonces vamos a usar estos términos según el interlineal o según el libro de las falacias de Carson. Y así, entonces usted ya empieza a hablar a esa altura. Lo que pasa, mi hermano, que es muy cierto lo que usted dice. Yo lo he vivido en mi propia iglesia, porque cuando a veces hay algún hermano que quiere hablar de exégesis o algún término de hermenéutica, la mayoría se queda en las nubes, una y la otra dicen eso no está en la Biblia. Entonces dice, a mí Amén. explíqueme cosas que están en la Biblia. Ya, dice, Amén. son conceptos humanos, dice. Entonces, más o Señor. menos, así sabe decir, pero eso es porque se tiene desconocimiento, mi hermano.
Sí, señor. Sí, Y señor. como usted me dice, la espiritualidad sin conocimiento es fatal, Es una destrucción, hermano. es una destrucción. Entonces, no le dan paso al nuevo conocimiento, pero por la misma ignorancia. Mira, Entonces, eso es delicado. sí, pero yo pienso que lo que se podría hacer en este caso, por la falta de cultura que a veces tienen muchos pueblos, es comenzar poco a poco, mi hermano. Sí, señor. Sí, No señor. se puede, no se puede lanzar todo de contado, pero tampoco podemos ignorar lo que se sabe. O sea, yo pienso que ahí deberíamos aplicar un método de enseñanza específico, como dice el ILE 5, hablarle a la gente como un niño de 5 años. Amén. Amén. O sea, de poquito a poquito. Amén. Mire, hermano, que lo que usted está hablando es tremendo porque cuando uno es académico, uno quiere que su iglesia o los hermanos sean como su pastor, ¿no? Y es como un pequeño error, pero uno desea que los hermanos les guste aprender, estudiar. Y en una ocasión me gané un problema en una congregación y la persona que me atacó fue una socióloga, donde me decía, hermano, usted nos hace ver como brutos. Yo dije, hermano, pero eso fue duro. Me iban a hacer sacar de la iglesia. Eso fue una reunión tremenda donde yo dije, hermano, pero que he pecado, ¿por qué me quieren trasladar? O sea, no es que, mire, cuando usted está predicando, usted dice, no es que yo sepa mucho, sino que ustedes saben poco. Pero yo lo hacía de broma. Y hermano, yo lo hacía de broma. Entonces, Se ofendió. entonces la gente, yo decía, y así términos como, pero para, como ponerle ambiente a la cosa, pero se estaba entendiendo mal. Y yo dije, uy, yo pedí perdón, dije, no, hermano, ¿qué tuve que hacer? Rebajar el nivel académico de enseñanza y empezar a predicar normal, como Cristo es tu Salvador, aférrate a Él, síguelo a Él, porque hay gente que no sabe más de ahí, como dijo Pablo. Tengo que volver a enseñar lo mismo, el arrepentimiento, bautismo, y pregúntale a un pentecostal, pregúntale, ¿qué es el cristianismo? Bautismo, arrepentimiento, ¿qué más? Bautismo, arrepentimiento y nacer de nuevo. Ya, ahí está el evangelio. Si no habla de La doctrina arrepentimiento, es no esencial. es. Amén. Si habla de arrepentimiento, no es pentecostal, dijeron. Bueno, imagínese, hermano. Entonces, de ahí no pasa. Entonces sale el hermano Jorge o el hermano Oscar hablando de, bueno, hermanos, vamos a trabajar hoy la escatología, pero vamos a trabajar un término que se llama escatos. Vengo a hablarles del escatos. Y le dicen, ¿y eso qué es? Ah, el escatos es el Señor. El Señor, el escatos, el hermano está con otra doctrina. Pero, ¿y cómo así? Es que está diciendo Apocalipsis que el Señor es el Omega y el Escatos. Solo que se está diciendo en otros términos. ¿Sí ve? El Omega es el primero. El Escatos, el último. Solo está en otros términos. ¿Sí lo ve? Entonces, si usted pone en su título, hoy vengo a hablar del Escatos, como dice el hermano, el que no tiene el conocimiento dice, me cambiaron la doctrina. Entonces, ahí está el punto. Bien, continuamos, hermanos. Hay muchas más citas que puedo decir. Por ejemplo, dijo el Señor a Marta, Marta, tu hermano va a resucitar. Sí, Señor, yo sé que resucitará en el escatos. ¿Sí ve? En el día postrero. ¿Ve? Dice el Señor en Isaías que Él es el Redentor, es el mismo, el Dios que creó a Jacob, a Israel, él mismo el primero y también con los postreros, esos escatos. Bien, ahora vamos entonces a adentrarnos en nuestro tema. Y estábamos para los hermanos que no habían entrado todavía hablando de de la escatología bíblica, de qué se ocupa o aborda ciertos temas como introducción a la escatología, que estamos hoy en esa parte introductoria y estamos con un término que es el término clave, que es escatos, y la versión, perdón, la expresión femenina es escatis, que es última o la última.
El fin del mundo, lo vamos a ver. Fin de la existencia humana, la tanatología que habla de la muerte, el infierno, el lago de fuego, que son diferentes. Hay muchos que creen que es lo mismo. La resurrección de los muertos, hay un orden de la resurrección. El arrebatamiento, no confundirlo con la segunda venida. Las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, el anticristo, la gran cena, el milenio, las 70 semanas de Daniel. Aquí se confunde mucha gente porque hay unos que dicen que ya se cumplieron, otros que no se han cumplido, otro que se cumplirá cuando la iglesia sea arrebatada, la salvación para Israel, las profecías apocalípticas, segunda venida de Cristo, el Armagedón, cielo nuevo y tierra nueva. Bien, vamos a definir escatología. Viene del griego, como estaba explicando, escatos, y es el estudio, según Wikipedia, del conjunto de creencias religiosas sobre las realidades últimas, es decir, sobre el más allá, o las postrimetrías de la muerte. Se dividen en escatología general, oiga esto, que quiere decir antes del fin de la historia, se ocupa del destino final de la humanidad y el destino final del universo. Aquí vamos a hablar también del fin del mundo. Esto fin del universo es fin del mundo. Escatología particular o post-mortuaria, se ocupa del estado del ser humano después de su muerte. O sea, ¿qué pasará con los muertos? ¿A dónde van? ¿Dónde están? Hay gente que dice, todavía no hay gente en el infierno. Sí hay gente en el infierno. Y aún pentecostales dicen que no hay gente allá, pero sí hay. Entonces, en síntesis, la escatología no solo trata de los últimos tiempos, sino de las últimas cosas, lo que hablábamos ahorita. Todo lo referente a lo último, dependiendo del contexto, pero por extensión hace referencia específicamente al acontecimiento del universo y la desaparición del individuo de este planeta, es decir, el fin del mundo. Para ello debemos hacer un recorrido histórico acerca de la creación, el creador y lo creado. Primero, ¿quién creó el mundo? Existen muchas teorías con respecto de la tesis. Está el concepto de la cultura china. Todo esto no le voy a decir que lo estudie, pero esto hay que saberlo. Usted le pregunta a un chino quién creó el mundo, tienen un concepto, no como el que tiene usted acerca de la creación del mundo. Está la cultura griega, y voy a hacer la India, la oriental, que es la monoteísta, la islámica, la de los árabes, y la científica. Vamos a hacer hincapié un momentito para preguntar la parte histórica o científica. Algunos que han estudiado algo de historia me pudieran levantar la mano y decir, ¿qué cree la cultura china con respecto de la creación? ¿Que quién creó el mundo? ¿Alguien sabe? Ah, bueno, y hay que saber eso. Vamos a la griega. ¿Qué creen los griegos con respecto a la creación del mundo? Alguien puede levantarme la manito y decir, los griegos creen esto, que es el Señor Jesús. Hablo de la cultura griega. No, los griegos creen que la creación se dio por emanación, no por evolución, porque Darwin dice que por evolución de los átomos, pero los griegos no creen así. Ellos dicen que fue por emanación. La emanación es que aparece de la nada el dios, la diosa Gea. Oiga esto, la diosa Gea no es más que la madre tierra y consigo trae a Urano. Urano es el cielo y usted investiga los componentes del cielo, tienen uranún, hablando químicamente. Entonces, Urano, dentro de la mitología griega, es el cielo. Y cuando aparece Urano en escena, con el deseo de penetrar a Gea o de tener un contacto con Gea. Y de ahí, de esa unión sagrada, que se llama así unión sagrada, van naciendo los dioses. Dioses como Cronos, que quiere decir el tiempo, dioses y titanes. También nace Afrodita, va naciendo Hera, que Hera es la protectora de las mujeres. Estoy en la mitología griega, no estoy hablando, miren, ni de la cultura de Israel, israelita.
para que ustedes tengan una idea de que no todo el mundo cree como usted cree. Una cosa es la conceptología cristiana respecto a la creación y otra cosa son las otras culturas. Hemos entendido, creo, el concepto de que hay muchas posturas con respecto de quién creó el mundo, pero los cristianos que nos apoyamos en la palabra del Señor sabemos quién creó el mundo, pero lo tenemos que comprobar porque a un científico hay que comprobárselo. No es que, yo creo que Jesucristo lo creó. El científico dice, espérate. Y el filósofo también dice, espera, un momentito. Argumenta con bases porque decía Platón y Sócrates, decían, toda verdad es aceptada dependiendo la argumentación del emisor. ¿Tú no ves que los abogados sacan a una persona criminal libre, lo sacan libre como inocente siendo culpable? ¿Por qué? Porque lo que presenta el abogado es una verdad, aunque es mentira, pero lo hace en base a una argumentación. Y la argumentación de él es más poderosa que la del fiscal del Estado. Entonces, queda como que lo que él dijo es verdad, pero es una falacia. Entonces, repito, las mentiras bien argumentadas están siendo creídas en el mundo. Es ahí cuando Pablo le dice a Timoteo, cuídate de la filosofía y hueca sutileza. Es a esa argumentación que saca a Dios del escenario y pone en el pensamiento humano. Pero la filosofía no es mala, es amor a la sabiduría. Voy otra vez acá a la imagen para que podamos ir observando bíblicamente para nosotros adentrarnos bien a la escatología como fundamento de enseñanza o como currículo. El currículo que debemos abordar sería las profecías bíblicas y el libro de instrucciones, la palabra del Señor. Segunda Timoteo 3:16. Se va ubicando el hermano Arturo para leer. Y 17. Lucas 24:45. Lo va a leer el hermano Enilson. También se va a ubicar el hermano aquí en San Juan. Vamos acá, San Juan 17:17. Lo va a leer, ya les voy a mirar acá, la hermana Sarita que está por ahí también. Pero antes déjenme argumentar. Bien. Todo estudiante de escatología para llegar a ser un buen escatólogo, escuche esto, necesita respaldar su investigación o estudio, oiga esto, énfasis, con la palabra del Señor. Voy a repetirle esto. Todo estudiante de escatología para llegar a ser un buen escatólogo necesita respaldar su investigación o estudio con la palabra del Señor. Así que por eso vamos a investigar estos versículos y de alguna manera nosotros necesitamos hacer desde el punto de vista histórico, científico, una prueba de que lo que nosotros enseñamos tiene coherencia y tiene respaldo. Vamos a los versos. Empecemos con el hermano Jorge Arturo, con el primer verso. Todo estudiante que aspira a ser un buen escatólogo, su fundamento y respaldo debe estar en la santísima palabra del Señor. Por eso vamos a observar. Hermano Jorge, ¿nos va a leer? Segunda de Timoteo 3:16, hermano. Y 17, sí, señor. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Usted está leyendo la primera y es segunda. Ajá. Perdón. Sí, señor. Hermano, disculpa, me regala la cinta que la... Por favor. Segunda 3:16. Se me bájese ahí, por favor.
Segunda de Timoteo 3:16, ¿cierto? ¿Sí me escuchan? Sí, hermano, esa es. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tu micrófono, hermano Maxi. Gracias, hermano. Amén. Entonces notamos que Pablo nos está enseñando que para nosotros sustentar un argumento, debemos usar la palabra del Señor porque es la inspiración de Él. Ahí está el verso. Vamos al otro versículo con el hermano Nilsson. Mateo 24:35 creo que es. Ajá. Hermano Nilsson. Sí, señor. Parece que dijo Lucas. Le dije Lucas al hermano. Mateo. Mateo 24:35 para el hermano Nilsson. La hermana Sarita tiene San Juan 17:17. Ajá, siga, hermano. 24:35 dice de la siguiente manera: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. ¿Sabe una cosa que me ha enseñado el Señor? No sé si ustedes también le ha enseñado eso, que me ha puesto en mi corazón es, tú no dudes de la palabra, porque créala o tú no la creas, se va a cumplir. ¿Se da cuenta? O sea, entonces lo mejor es que crea. En el nombre de Jesús se sano. No se sanó. Yo creo que la palabra lo podía sanar. Pero no se sanó. Pues yo no sé por qué el Señor no lo sanó. Pero yo creo que el Señor sana porque su palabra me dice que el Señor es el sanador de toda enfermedad. No todos los enfermos sanan. Oiga esto. Así usted tenga todo el poder suficiente. ¿Por qué Pablo mandaba los pañuelos a la gente y era sanada y él mismo no era sanado de la enfermedad que tenía? Pregúnteselo. Tenía tanto poder Pablo que mandaba los pañuelos y la gente se sanaba. Wow. Pero él mismo oraba por él y no era sanado. Recuerdan que le dijo, Señor, te he rogado que me sanes. El Señor le decía, usted tranquilo, tenga su enfermedad ahí. Simplemente gócese con lo que yo le he dado todos los dones. ¿Sí ve? Si te quito la enfermedad, te vanaglorías. Ese aguijón te lo voy a dejar ahí para que al menos por eso me pidas todos los días. ¿Ya entiendes? ¿Te das cuenta? Entonces, mi hermano, hay cosas que para gozarse en Dios tienes que saber. Que hay gente que dice, ay, lloré, pero no se sanó. O se murió el enfermo, se murió. Se murió. Hermano, usted no es el que sana. Creo yo que uno no es el que sana. Yo creo que el que sana es el Señor. ¿Sí ven? Yo creo que a muchos les pasó eso, que cuando oraban por alguien y se moría, ay, Dios mío, lo maté con esa oración. ¿Y sabe qué dicen los hermanos? Ese hermano estaba en pecado, ¿yo? Nomás fue tocar al enfermo, se murió. Ah, oh, mi hermano. Hay cosas que, bueno, no voy a explicar eso porque eso es una cosa de sanidad divina, pero ahí como para que tengan esa perlita y descanse la persona que tiene miedo a orar a veces por la gente, tiene miedo. Mire que el hermano fulano oró por él y se murió y ese es el hermano más consagrado de la iglesia y yo que apenas, no, yo no voy. Y a veces Dios se glorifica por el que menos uno piensa. O como dijo el hermano Wilson, que oró por una señora y se murió. Entonces decían una predica, ahora ¿cuántos quieren o van a salir al frente al altar para orar por ustedes? ¿Se da cuenta usted? Señor Jesús. Amén. El hermano dice acá, el hermano Juan Carlos dice, no es, voy a mirar ese mensaje porque me llamó la atención.
El hermano Juan Carlos dice, no es adecuado siempre relacionar las enfermedades con el pecado castigo divino. Perfecto, porque San Juan capítulo 9 muestra que los discípulos, no eran apóstoles todavía, los discípulos tenían un concepto como el que tiene usted y yo, un concepto religioso. Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Mire que esto no es la culpa a los papás o al mismo muchacho por lo que le estaba pasando. Y mucha gente, cuando a usted le pasa algo, o le está pasando muchas cosas, pruebas y pruebas y pruebas, hasta los mismos amigos de Job le decían a Job, Job, no te creas justo, tú estás en pecado. No, señor, o sea, hay una discusión ahí tremenda entre los amigos de Job. Es que mira, es que la palabra dice y dice acá que no, es que tú estás en pecado. Te estás justificando. ¿Recuerdan de Job con los amigos discutiendo ese tema? Eso pasa en la iglesia. Y hay hermanos que hasta se afligen, ¿verdad? Uy, Señor, son los pecados ocultos que yo tengo, Padre. Y el cristiano no es feliz. No es feliz el creyente. Hasta muchos terminan descarriándose porque el mismo sermón lo saca. Yo predico el pecado, pero más que el predicar del pecado, yo predico de que hay un Dios que puede recibirte en casa y que puede vendar sus heridas y que si tú lo amas a Él, Él te guarda del pecado. Es el amor, no es el miedo, es el amor. Pero bien, el otro versículo, hermano. Hermano Juan Carlos, una preguntita. Amén, mi hermano, dígame. Hermano, ¿en qué momento lo... Ah, no, hermano Maximiliano, disculpe, que Amén. estoy aquí hablando. Amén. Hermano Maxi, ¿en qué momento los discípulos pasaron de ser discípulos a apóstoles, mi hermano? Cuando ya el Señor, hay una parte, cuando el Señor ya se iba, les dio esa denominación de apóstoles. Porque un apóstol es el misionero. Un apóstol es un misionero. Es alguien Enviado. es un enviado. Entonces, ellos tenían una comisión de discípulos hasta en el Lucas 10 y el verso 17 cuando dice que vuelven con gozo. Pero al final cuando el Señor se va, les da obviamente ese título de apóstoles porque iban a romper, iban a abrir las obras. Eso es. Amén. Por eso el texto Amén. dice, por eso el texto dice, Jesús llama a sus discípulos, es el narrador que dice, a quien también llamó apóstoles. Pero el narrador no está diciendo que lo hizo en el mismo momento que los puso discípulos. Él está narrando la historia del ministerio de Jesús. Hay que entender, dice, a quien también llamó apóstoles. Eso tiene unas etapas, un tiempo, una línea de tiempo. Pero Amén, hermano, amén. el lector desprevenido cree que eso ocurrió en el mismo momento. El que no maneja bien la exégesis, el que no maneja bien lo que es la hermenéutica. Como un hermano que me decía en el libro de Génesis, me decía, pero hermano, ¿cómo es que el Señor hace la luz y luego dice que el día? Y hermano, es que de un versículo de Génesis al otro versículo hay millones de años. Millones de años. Pero nosotros lo vemos así como que si pasó del momento al otro, no es así. Bien, leamos el otro versículo. Le tocó a la hermana Sarita. Amén, hermano. Dios le bendiga. Sí me logra escuchar, ¿verdad? Claro y conciso. Era San Juan 7:17, ¿es correcto? Sí, claro que sí. Perfecto. Amén. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Perdón, San Juan 17:17, estamos ahí. No, estoy leyendo mal. 17, verso 17. No estoy con Biblia, pero lo estoy buscando acá en el internet porque no es. Ahora lo leo, ahora sí. Sí. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Yo discuto mucho con los cristianos cuando dicen,
hermano, es que yo estoy en santidad, yo soy santo y escucho mucho eso, yo discuto mucho eso. Desde que me convertí hasta ahora que soy pastor, yo digo, hermano, yo soy santificado en Cristo. O sea, yo por mí mismo no soy santo, porque estamos llenos de pecado continuo, hasta con decir que somos santos ya estamos en pecado. Por eso Pablo dice, a los santificados en Cristo. ¿Sabe por qué el Señor no nos consume cuando pecamos? Porque, hablando en términos así, cuando Dios nos mira, Él mira la obra que hizo en el Calvario y la sangre que derramó por nosotros. Entonces, en base a esa sangre no nos consume, sino que muestra su gracia. Entonces, yo en Cristo Jesús, todo dice, en Cristo somos más que vencedores. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Sí? Todo siempre usa en, que es una preposición que significa dentro de. O sea que si usted está dentro del Señor, en las manos del Señor, pues el diablo no le puede hacer nada, el diablo no le puede hacer daño. Usted es victorioso. Muy bien, hermano, vamos a avanzar un poco. Sacudan la manito si hagan algún gesto por ahí, porque ya estamos prácticamente al terminar, pero vamos a continuar. Vamos a buscar aquí que el hermano Alejandro me lea esta parte de acá, si puede leer aquí. El hermano Alejandro. Amén. Un momento. Sí. Esta parte es bien importante, quiero que la tengan bien clara. Un momento que voy a poner en la pantalla que estoy conectado al celular. Ah, bueno, entonces me tiene que leer entonces los siguientes versos. Vamos a poner a... Si no está tan rápido, me va a seguir ahora en San Juan 17:38. Vamos para donde el hermano Benítez, que está por ahí, lo veo. ¿Sí alcanza a ver las imágenes cuando las pongo, hermano River? Dígame a ver. Amén, hermano, por ahí. ¿La alcanza a ver bien? A ver, pero se quitó. La voy a poner, si la voy a poner otra vez. Ahí está. ¿Sí la ve bien? Un momentico, hermano, espera un momentico, a ver. Sí, mi hermano, sí. Ajá. Sí puedo Léame, ver, sí. léame este fragmento, por favor. Dice, el trabajo escatológico es delicado y minucioso en el sentido que requiere de habilidad, conocimiento, experiencia en las disciplinas exegéticas y hermenéuticas, y sobre todo un conocimiento general de las escrituras para no realizar especulaciones. Por esta razón necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y la iluminación de Dios. San Amén. Juan, capítulo 15, versos 4 y 5. Amén. Usted mismo va a leer ese versículo. Usted mismo va a leer ese versículo. Y yo quiero preguntar ahora, ahí está, vamos a la pantalla ahí. Hermana Sarita, dime más o menos qué entiendes tú con respecto a lo que el hermano ha leído. Dice, el trabajo escatológico es delicado y minucioso en el sentido que requiere de habilidad, conocimiento y experiencia en las disciplinas, exegéticas, que ya las vimos, y hermenéuticas. Sobre todo un conocimiento general de las escrituras. Una persona que haya leído toda la Biblia, al menos. Para no realizar, ¿qué? Especulaciones, es decir, interpretaciones personales. Por esta razón necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y la iluminación de Dios. ¿Qué queremos decir con ello, hermana Sarita? Amén. Bueno, según lo que entiendo referente a lo leído y también más o menos referente a lo que usted una vez nos comentó un poquito acerca de escatología, diciéndome que el que habla o el que quiere hablar de escatología o de profecía, pues más o menos debe de saberse
toda la Biblia, ¿no? Porque si uno no tiene el conocimiento adecuado o debido de las escrituras, de sus antecedentes, de su contexto, de su historia, entonces general, no podemos entender o no vamos a poder explicar en sí general a lo que se refiere. Es por eso que ahí ingresa lo que es el estudio de la hermenéutica y la exegética que también aprendimos, ¿no? A poder interpretar el texto para poder explicarlo y es decir, entenderlo haciéndolo preguntas al texto sobre de qué se trata, qué fue y todos esos pequeños detalles que son muy importantes y que algunos también no lo consideran ni lo toman en cuenta. Amén. Está muy bien ese aporte, hermana. Muchas gracias. Wow, así es. Veo que tienen fresquita la clase anterior. Se siente ese conocimiento. Felicitaciones. Yo creo que ya mencioné al hermano Benítez que va a leer San Juan 14, 15, 4 y 5, Lucas 24, 45, entonces lo va a leer. Vamos a poner acá, hermano Juan Carlos, que no ha leído. Lucas 24, 45, decíamos también que necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. O sea, hay que orar, Señor, dame entendimiento. Y vamos por acá por donde el hermano Daniel Chuyo dice ahí, Inca, nos va a leer San Juan 7:38. Estamos en introducción a la escatología. Usted dice, hermano, ¿y por qué no me habla de la resurrección? ¿Por qué no me habla de la venida del Señor? Vamos suave. Primeramente vamos a adquirir el concepto escatológico. Recuerden que estamos en un estudio de preparación técnica, ¿no? Ya no estamos en la iglesia, no estamos escuchando una prédica del pastor que nos está hablando. No. Estamos preparando estudiantes, de alguna manera creo, para que manejen una temática con altura, con profesionalismo. Que la gente no siga diciendo, esos evangélicos, ¿cómo es que decían? En el tiempo que me convertí, decía la gente que cómo es que un pastor que ni estudió se gana 20 millones de pesos y una persona que es profesional no gana ni 5. ¿Cuántos escucharon eso? Yo escuchaba eso, que criticaban a los pastores por eso, que se enriquecen, mira, y no saben esa gente no se preparó en nada. Y de ahí creo que en mi país, no sé ni en otros países, ya están exigiéndole al pastor que por lo menos debe ser profesional en lo que realiza, es decir, en la predicación, en este caso que sea al menos un teólogo o que tenga un técnico en teología al menos. Y por favor, es cierto, yo siendo del Congreso también digo lo mismo porque no se puede, como se trabaja con gente y la gente pertenece a la sociedad y ese ente que pertenece a la sociedad tiene unos derechos y deberes. Derecho dentro de la ética que lo respeten, ¿no? Derecho a que no lo maltraten. Y a veces uno con la predicación sí maltrata a la gente. Indirectamente es por no saber dirigirse a la gente. No es que hay gente que dice, hermano, si usted se enoja con la prédica, no se enoje conmigo, enójese con el Señor. Entonces un hermano estaba predicando y decía, y esas hermanas que vienen vestidas como unas guacamayas aquí a la iglesia. ¿Se da cuenta? Eso es una ofensa a la mujer, ¿te das cuenta? Y si hay una hermana por ahí que es psicóloga o socióloga, se le acerca al hermano y le puede llamar la atención desde el punto de vista de la sociología. Y entonces ya el hermano dice, esta hermana está en la carne, dice, está en la carne, vea, se enojó. Y ahí comienza un debate y pueden haber problemas por la falta de conocimiento. Así que vamos a mirar ese versículo de Lucas 24:45 y San Juan 15, 4 y 5. Hermano Benítez, rapidito. Amén, hermano, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo y no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí, ¿se da cuenta? Yo siempre les digo que yo tengo un papelito o pongo ahí como unos escritos, ¿no?
pero no me confío a los escritos, porque eso me lo ha enseñado el Señor. Me pone a mí que déjate guiar por mi espíritu, porque si no es una cátedra lo que tú vas a entregar ahí. ¿Entiendes? Entonces yo digo, sí, Señor, así es. O sea, usted puede escribir unas notas, pero decir, Señor, tu Espíritu Santo me inspire para esta clase o para esta enseñanza, que tenga una buena comprensión. Y ahí está diciendo, porque separados del Señor, nada podemos hacer. Hay gente que dice, hermano, yo me preparé para este mensaje de hoy y queda uno en vergüenza. El Señor se quita y usted queda balbuceando ahí, que no sabe ni qué decir. Pero hermano, yo tenía mi mensaje escrito, hermano, ¿qué le pasó? No se le entendió nada. Yo tenía mi mensaje escrito, no sé qué me pasó, se me quedó en blanco la hoja. ¿Ha escuchado eso que la gente dice? La hoja se me puso en blanco. ¿Ah? Porque con el Señor no se juega con esas cosas, porque para Él es toda la gloria y la honra. Vamos, hermano Juan Carlos, con Lucas 24:45. Lucas 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén. Ahí. Yo no Amén. podría darle esta enseñanza a ustedes de una manera clara y coherente si el Señor no abre mi entendimiento. Y yo no sé si usted, pero cuando yo estoy enseñando aquí, yo hay momentos que siento la unción del Espíritu Santo. Tengo que controlarme para no predicarles. Y yo me gozo porque digo, Señor, tú estás aquí. Y si tú estás aquí, yo creo que los hermanos van a entender la palabra. De otro modo, sin el Espíritu Santo, sin la revelación de Dios, sin la iluminación de Dios, nosotros no volvemos a clase, se los digo. Hasta Sería sueño. una clase muerta. Cierto, exactamente, sí. Usted le haga irse a acostar, hermano. Dice, no, me voy a acostar. Pero si el Espíritu... Es Sí, hermano. indudable que la administración de la palabra de Dios tiene que tener la unción del Espíritu. Eso es indudable. Amén. Amén, sí, Señor. Entonces, recuerden esto. Nuestro docente Maximiliano nos insistía, no solamente lo académico, sino estar lleno del Espíritu Santo, que la presencia de Dios sea la que vaya adelante, porque a veces no se enseña esto y los hermanos se confían mucho en su intelecto y es donde uno se vuelve más que todo un catedrático, un orador, un motivador y no va a la presencia del Señor ahí. Hay un último versículo que vamos a leer. Vamos a ver a quién le tocó ese versículo. Era San Juan 7:38. San Juan 7:38, hermano. Daniel. Amén, pastor. Ajá. San Juan capítulo 7, verso 38. Amén. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Amén. Crea en el Señor como dice la Biblia. No como dice el doctor tal. No, es que el doctor tal, en un comentario que escribió que Dios mío. Sí, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Sí ve? Que cree en mí como dice la escritura. O sea, todo argumento de un escatólogo debe estar basado en la escritura. No, que el Señor viene en el 2000. ¿Dónde dice la Biblia que en el 2000 venía? Mucha gente se preparó para el 2000, hasta yo. Hasta yo caí como en ese jueguito. No sé si usted cayó en eso. Que, bueno, y uno está en la palabra, pero uno dice, y bueno, y si verdad sí viene, y si verdad viene, ¿qué prepararse? Noto que en el 2012, que los mayas, los mayas, esto, y nosotros los colombianos somos expertos a veces para creer esas cosas. Nosotros, uy, hermano, el 2012, prepárense, no sabemos. Y así es mucha gente a nivel, después que el 2014, así fue pasando el tiempo. La Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos, ahí quédese, no dice hora ni tiempo, un abrir y cerrar de ojos. Ya. Algunos ponen la parábola de las 10 vírgenes para el tema del arrebatamiento, pero se puede aplicar esa parábola, pero no hacer exégesis con ella. Escuchen bien, porque esa es para el pueblo de Israel.
El hermano Juan Carlos me hace que sí, porque parece que la ha estudiado. Así es, sí, señor. Pero hay pastores nuestros que han explicado el arrebatamiento con esa parábola y no es para la iglesia. Se aplican ciertas cositas de ahí. Se aplican, no se interpretan. Muy bien. Así que yo creo que los gatos nuestros de la hermana Lucía y el mío se vinieron para acá para la enseñanza. Santo Dios. Bueno, entonces todo argumento debe estar fundamentado en la palabra del Señor. Tomen un minutito, por favor, para que cierren sus cámaras, se paren, que no sé, estiren la mano. Háganme ese ejercicio, por favor. Pónganse de pie y al minutito vuelve. Muy bien, estamos de vuelta, hermanos, en nuestra clase de escatología. Les invito a no se pierdan estas clases porque estas clases son importantes, nos ayudan yo pienso que estas clases sí nos llevan a la santidad, nos llevan a la obediencia, al temor del Señor. Amén, amén, hermano, amén. Cierto que sí, porque te dice, hermano, vamos a predicar un tema de santidad. Sí, pero la escatología, cuando yo la estudié, me hizo temer más al Señor, me hizo santificarme, porque yo quiero estar, más que todo porque yo quiero estar en la boda del Cordero. No es porque me vaya a ir para el infierno, no, es porque yo quiero participar de las bodas del Cordero y quiero participar del cielo nuevo y tierra nueva. ¿Entiendes? Es más que todo por ese lado. Muy bien, hermanos. Muy bien. Vamos entonces a dar un pequeño avance en estos minutos que nos faltan. Hermano Maxi, este señor Armando Alducín tomó la parábola de la higuera para anunciar la venida de Cristo. Después se arrepintió y se retractó y pidió disculpas. ¿Se da cuenta lo que yo digo? O sea, mire, pero ¿por qué sabe por qué tiene que arrepentirse? Porque como él está en las redes, y ahorita no se puede decir cualquier cosa porque eso llega a YouTube, llega al Facebook. Es más, si usted está transmitiendo, o como esto que estoy enseñando yo aquí, se pone en YouTube y alguien puede hacer un comentario y yo tengo que venir a explicar, obviamente, porque si alguien pone un argumento y dice, mire, lo que usted está explicando no es así por esto y por aquello, automáticamente el hermano Juan Carlos creo que me va a llamar o me va a decir, hermano, lanzaron esta pregunta por ese video que usted tiene ahí. Yo tengo que estar listo para responder y explicar. Entonces, y si se equivocó y usted es una persona humilde, tiene que decir, sí, me equivoqué. La persona que me puso un argumento exegético y hermenéutico me hizo ver que hice una mala interpretación. Es hasta más poderoso que uno reconozca que se equivocó a ponerse a argumentar que no, que mide, que para acá y se hace más larga la historia. La otra vez también él salió con que las 70 semanas de Daniel ya se habían cumplido.
también tuvo que retratarse. Y es un doctor en divinidad, no es cualquiera. Es un tipo que Está pelando en todas, está pelando en todas. bueno, es un señor que sabe bastante, pero siempre digo, todo exégeta bíblico que no es unicitario le hace una interpretación a la escatología de una manera distinta a usted. Porque él tiene que ubicar a los tres y yo no sé cómo los va a ubicar en el arrebatamiento. No sé cómo, ¿me entiendes? Ahí está el punto. Y es ahí donde hay unos problemas gravísimos. Entonces es complicado el tema para el trinitario, para el dualista, a veces explicar estas temáticas. Bueno, vamos a continuar. Aquí tengo esta palabrita para que nos la lea hermana Lucía, Lucía, hermana, léame aquí, por favor. Aquí. ¿Leo lo que está en rojo? Ajá, sí, exactamente. Ok. Con los versos antes presentados, no cabe duda que la Biblia es la ruta de mejor investigación histórica para poner en orden los temas con respecto al fin de los tiempos. A partir de esta premisa, vamos a comprobar por la Biblia que Dios es el autor de la creación de todo. Amén. ¿Qué queremos decir con eso, hermano? Hay un hermano acá que, hermano Cueva, ¿me está escuchando? Milton Cueva. Hermano Alejandro, ¿me escucha? Amén. ¿Te alcanzó a leer el escrito? Escuché, estaba escuchando un poquito. Bueno, léalo usted nuevamente y me dice qué es lo que queremos decir con esto. Aquí. Dice, con los versos antes presentados, no cabe duda que la Biblia es la ruta de mejor investigación histórica para poner en orden los temas con respecto a fin de los tiempos. A partir de esta primicia, vamos a comprobar por la Biblia que Dios es el autor de la creación de todo. Amén. ¿Qué queremos decir con esto, que este enunciado? Ajá, con este párrafo. En sus palabras. Bueno, en mis palabras, quiere decir que Dios es la base de todo, pero para comprobar todos, debemos basarnos en la Biblia, en la palabra, en la Biblia, para poder, un ejemplo, ahora mismo podemos ver eso, el conflicto de Israel, el Medio Oriente, lo que está pasando, y la mayoría de las personas van a la Biblia y ven que esto no viene de ahora, que viene de Isaac y etcétera. Y entonces, como quiera, ellos van a la Biblia, a la palabra que es de Dios. Amén. Amén. Entonces, gracias, hermano. Arriba tenemos una palabra acá donde decía que para hacer un buen escatólogo, lo que está más arribita, para ser un buen escatólogo necesita que el estudiante apoyarse todo en la palabra del Señor. Como salen lo que decíamos acá arriba, no creo que era aquí donde habla en la parte donde dice que aquí, como existen estas teorías con respecto a la tesis de la creación, es por eso que necesitamos una fuente de investigación histórica, y es la palabra. Yo les hablaba que la cultura china tiene su pergamino de la creación. La cultura babilónica tiene su forma de creación. La cultura, por ejemplo,
de los acadios tienen su forma de un creador. La India tiene su dios de la creación, tienen su Noé también, y así las culturas tienen su Noé, tienen sus patriarcas, los islámicos también, etcétera. Por ejemplo, hay una cultura, o las culturas acadias, más que todas las más antiguas, las culturas sumerias, tenían sus propios dioses. Y vemos que de esas culturas sumerias, acadias, viene Abraham también, de esas mismas tierras, aunque Abraham viene de la línea de los semitas, pero cuando ustedes leen Génesis capítulo 10 y 11, ustedes se van dando cuenta que todo ese Medio Oriente se va formando, es de la descendencia de Noé. Los mismos babilonios también, a los sirios, todos van naciendo de los lomos de Noé. Y eso lo pudiéramos ver si alcanza el tiempo más adelante en la materia, ver algo de la dispensación, esa dispensación de la promesa. Entonces, a partir de ahí, uno tiene que enfatizar en la cultura monoteísta de los israelitas, que sí ponen a un Dios exclusivo, y ese Dios exclusivo no se le conocía por el nombre. Se le llamó Elohim porque las culturas, para mencionar a Dios o a dioses, ese era el término que existía, Elohim. Pero para hablar de un Dios único y selectivo se decía Eloah. Eloah. Pero como se ponía un sufijo con la letra IM, esto obviamente ya llegas con otras traducciones. El sufijo IM, perdón, era para el plural. Los plurales en el hebreo no existían, sino que se formaban. Miren cómo son los idiomas, ¿no? Se formaban añadiendo cierta letra. Entonces, cuando ponían IM, se ponía el plural. Eloah, singular. Se le añadía IM y era plural. Entonces, Eloah, y si le ponemos la IM, Elohim. Entonces, dioses. Pero entonces Elohim de los hebreos o de los, hablemos de los semitas, porque no eran hebreos todavía. De los semitas es diferente a los demás. Es invisible, no se ve. Es invisible. ¿Por qué? Porque el loco de Abraham salió de su casa buscando esa voz que le hablaba. Para la gente del contorno era una locura. Ni el mismo Abraham no sabe para dónde va, porque está escuchando una voz que le habla que soy un Dios y bueno. Por eso es que es el padre de la fe, porque la fe es la que cree en lo invisible. Miren lo que dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted no necesita ver a Dios. Por la fe usted lo percibe y lo siente. Gloria al Señor. Bien, veamos entonces acá Génesis 1, ya lo sabemos, que Dios es el autor de la creación. Tenemos otros versos que ustedes van a tener este documento y así porque voy a cerrar para que puedan hacer algunas preguntitas. Y aquí vamos a tener muchos versos, por ejemplo, dice, por ejemplo, si yo comparo este versículo, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si me voy a San Juan 1:10, dicen el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Fíjese acá, el Dios invisible hizo el mundo, pero ahora dice que está en el mundo. Eso es unicidad. Unicidad comparativa, con versos comparativos. Si usted quiere enseñar unicidad a un trinitario y nomás tome estos dos versículos y no se mueva más de ahí, use la semántica. ¿Qué es usar la semántica?
Usted le dice a la persona, ¿usted maneja semántica? Sí. Estudia el significado de las palabras. Entonces vamos a quedarnos con las palabras. Si encontramos que en el principio creó Dios, ¿quién es Dios para usted? El Padre, listo, el Padre. Ahora dice que el Creador estaba en el mundo. ¿Y quién era el que estaba en el mundo? Jesucristo. Entonces, ¿Jesucristo qué vendría a ser si usted me dice que el Creador es el Padre? Pues Jesucristo vendría a ser el Padre. Entonces, de forma semántica, ya usted explicó unicidad, sin poner 20 versículos en la mesa. No, pero que acá dicen no, primeramente vamos a definir de manera semántica estos dos versículos. Y ahí usted se le queda a la persona. Entonces, es una manera de nosotros poder comprobar que el Señor es el creador, el mismo Jesucristo es el creador de todas las cosas. Muy bien, vamos a cerrar aquí, hermanos. Hay otras notas acá. Bueno, más que todo hasta aquí llegamos con la lección de hoy. Hermano Maximiliano. Sí, señor. Dice la semántica del estudio de las palabras, aquí dice este, mi hermano. El significado, sí, el estudio y significado de las palabras, sí. Es una pregunta. Ya lo habíamos visto y sí, yo estaba recordando. Sí, señor. Amén, amén. Sí, la semántica estudia el significado de las palabras. Bien, cerré ahí porque entonces voy a permitir algunas preguntitas antes que nos vamos. Gloria al Señor. Con respecto a la temática que vimos hoy. Pregunta, levante la manito el primero que va a preguntar. Si no hay preguntas, hermano Juan Carlos, entonces podemos ir cerrando. Bueno, mi hermano, ha sido una clase de mucho provecho para comenzar, pero como todo lo bueno tiene su fin. Amén. Así que vamos a orar para despedirnos. Gracias, Señor Jesús, te damos en esta noche por todas tus bendiciones. Gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de que hermano Maximiliano sea tu colaborador, Señor, en este sentido y nuestro también. Gracias por todo, Señor. Protege a nuestros hermanos. Danos un descanso, Señor, dentro de tus bendiciones, Padre mío. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Mi hermano, Dios me lo bendiga. Dios me les guarde a todos y nos vemos el próximo viernes. Amén, 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 mi hermano, bendiciones. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén, amén.